no va a aumentar la deuda. Lo del fondo al que hice referencia ya era un recurso que se tenía, es un fondo revolvente que se tenía, se puede usar si se necesita o no, pero no significa contratar deuda. Y tenemos que pagar mucho servicio por la deuda, porque ya es una deuda de alrededor de 13 billones. Es la deuda pública y hay que pagar servicio de la deuda. Y también hay una parte de esa deuda contratada en dólares y otra en peso. La contratada en dólares, pues ahora como nuestro peso está fuerte, eso nos ayuda. Pero como están aumentando las tasas de interés del Banco de México, pues aumenta el pago de servicio de deuda. Ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten 6 refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. En la Ciudad de México, diversas gasolineras han aumentado sus precios durante los últimos días. Vamos con Sandra Moreno, que nos tiene detalles de un recorrido que han hecho. Sandra, buenos días. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días. Y bueno, pues sí, para comentarte que en los últimos días ha sido tema de polémica el precio de la gasolina aquí en la Ciudad de México. Tanto ha causado revuelo pues los precios que el C5 de la Ciudad de México decidió empezar a monitorear los precios a través del centro del C5. AMLO insistió en que no hay desabasto y se está atendiendo a todos los menores. En suma, se están atendiendo a los niños, no hay desabasto de medicamentos, hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Y ya se decidió también que un joven que está terminando su doctorado, creo que en Harvard, sobre medio ambiente y energías renovables, va a ser director de la empresa Litiomex. Entonces el presidente arrojó el nombre de Tadei, sin decir exactamente, pero se refería a Pablo Tadei, hijo del superdelegado del programa Bienestar en Sonora, Jorge Tadei, hermano de Celeste Tadei, diputada local por Sonora por Morena, y también medio hermano de otro que no es Tadei, pero que ocupa la posición de delegado de Zagarpa en Sonora. Y ahora él, Litio MX, toda una familia completa, la familia Tadei beneficiada por la 4T. Es Tadei, el joven. Hijo de Tadei. Sí. No acepto bajo ninguna circunstancia
que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia. La Fiscalía General de la República propone cerrar el caso de Pío López Obrador. El Ministerio Público de la Federación ha notificado al juez federal que ordenó a la autoridad que se pronunciara respecto al asunto su propuesta en el sentido de no ejercer la acción penal en contra del hermano del presidente. Recordamos por haber recibido hace 2 años dinero en efectivo de parte de un señor de nombre David León, quien era funcionario chiapaneco, y Pío López Obrador habiendo reconocido el fin de semana en entrevista con Mariel Ibarra que utilizó el dinero con propósitos electorales. Una investigación en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción, la cual revela los lujos con los que vive en el extranjero José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador. Casonas en Houston con alberca y una sala de cine, e incluso un vehículo Mercedes-Benz. Son algunos de los bienes que documenta el reportaje y que contrastan con el llamado a la austeridad de su padre. Sin embargo, el nombre de Carolyn Adams, esposa de López Beltrán, juega un papel importante en la investigación, puesto que de acuerdo al reportaje, uno de los inmuebles así como la camioneta se encuentran a su nombre. De acuerdo a documentos y registros consultados por Latinos y Mexicanos contra la Corrupción, la casa que habitó el hijo del presidente y su nuera durante 2019 y 2020 pertenecía en ese entonces a Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual, señalan, actualmente mantiene contratos con el gobierno de López Obrador por más de $151 millones en obras para Pemex. Que se diera a conocer que Petróleos Mexicanos otorgó de manera directa por contratos cerca de 365 millones de pesos a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, en donde Felipa Obrador, prima del presidente, es accionista. Pemex dio a conocer que se rescindirán dichos acuerdos. A través de un comunicado detallaron que se aclaró que por instrucción presidencial desde diciembre del 2019 se le pidió no participar en más licitaciones. A la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador le fue desechado un amparo por un juez federal, con el que buscaba seguir participando en licitaciones de Petróleos Mexicanos. De que no haya impunidad para nadie, en ningún caso. Entonces, que se sepa eso, que no se oculta nada, no se protege a nadie. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Porque tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al ejército. Es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al ejército. Tenemos que ir regresando al ejército en la medida que se va profesionalizando la policía. Ese es mi plan. Creo que nos va a llevar 6 meses el ir regresando al ejército para que sea la policía federal, la nueva policía federal, la que se haga cargo de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? El logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE, la forma como se llegó a tener consejeros independientes. Eso fue una negociación política importante. Estamos haciendo nuestras proyecciones para lograr un crecimiento en promedio durante el sexenio del 4% anual. Va a ir creciendo cada vez más la economía
hasta que en el 2024 podamos tener tasas de crecimiento del 6% anual. Van a cambiar los parámetros y que quieren hacer a un lado lo del famoso Producto Interno Bruto, el PIB, para medir, y que van a agregar al crecimiento económico, material, el bienestar. Y no se resuelve el problema con Calderón solo en 5 años. Están documentadas 68 masacres y en el último año lo mismo, y en el gobierno de Peña igual, en 10 años un promedio de una masacre por mes. ¿Qué es una masacre? Pues es una acción de fuerza en donde no quedan ni heridos, todos muertos. Por eso, desde aquí, desde Whisky Lucan, aunque no les guste a estos irresponsables que aplican esa política inhumana, desde aquí, desde Whisky Lucan, les decimos que cuando triunfe nuestro movimiento no va a haber masacres en México. Ahí están las masacres. No lo había visto, No lo había visto, Voy a seguir viviendo en mi domicilio. No voy a vivir, ya lo dije y lo repito, en Los Pinos. Estamos pensando, ¿sí?, mejor en una casa cercana, ¿sí?, una casa cercana, bueno, no residencia, ¿sí?, una casa normal. ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? Es perforar un pozo como si se fuese a extraer agua. No tiene ninguna ciencia. No se va a talar nada, no se van a abrir. No se va nada a tirar esa vía. un árbol. A ver, ¿tú qué dices? ¿No van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo. ¿No van a tumbar un árbol? No, ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. ¿Ni un solo árbol? Al contrario, ni un solo árbol. No se va a tirar ningún árbol, no se afecta ninguna reserva ecológica. ¿Las obras continúan con normalidad? Sí. Incluso también el desmonte de vegetación, etcétera. Sí. Estamos ya en el tren de el nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles. Miren, vamos en el tren y me acompaña mi asesora, el gobernador del Estado de México, la jefa de gobierno, el general Vallejo, Jesse, el actual Estado Mayor, el general secretario de la Defensa, el secretario de Comunicación y otros servidores públicos. Todo esto es el aeropuerto nuevo. Se va a poder llegar por autopistas, se va a poder llegar por tren moderno desde Buenavista para acá, y se conserva el tren de carga. Un abrazo. Justamente el tren suburbano del Estado de México
ayudará a que quienes necesiten transportarse hacia el AIFA. Veamos los detalles. Esta es la estación terminal del tren suburbano que correrá desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta Buenavista a partir de junio de 2024. 30 familias de indígenas tzetzales están en la misma situación. El 15 de septiembre de 2020, el Jardín de Niños José María Morelos ganó $930,000 como parte del sorteo de la rifa del avión presidencial. Pero el grupo armado llegó a quitarles el dinero. Con amenazas de muerte, pues, con armas de fuego. Con el dinero los habitantes iban a construir escuelas y centros de salud que trajeran beneficios para la comunidad. Pero los petules no solamente les arrebataron los recursos, sino que los despojaron de sus tierras. Yo no daño la imagen presidencial. La denigra quien no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y de los anhelos del pueblo.